Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo pretendo sentar las bases del análisis técnico para que todos tengáis las herramientas necesarias para analizar un gráfico desde cero. Bien, lo que vamos a ver es qué buscamos cuando estamos utilizando el análisis técnico, qué tipos de tendencia podemos tener y cómo detectarlas, qué son los soportes y las resistencias y los diferentes plazos en los que podemos trabajar. Bien, ¿qué buscamos cuando usamos análisis técnico? Lo que estamos buscando principalmente es determinar la dirección más probable de un activo, ¿vale? Es decir, si se va a mover al alza o se va a mover a la baja, o por el contrario se va a mantener en rango. Para ello lo que hacemos es localizar zonas donde el precio pueda cambiar su comportamiento, es decir, donde se produzca un frenazo del precio que provoque rangos laterales, como por ejemplo aquí, zonas de apoyo donde el precio pueda acelerar a favor de la tendencia principal, es decir, por ejemplo, ruptura de una resistencia que después funciona como soporte, apoya en la directriz y el precio acelera hacia arriba, o por el contrario, cambios de tendencia o dirección del precio, es decir, cuando pasa de una tendencia alcista a bajista o al contrario de bajista a alcista. Ahora bien, ¿cómo determinamos cuál es la dirección más probable de un activo? En el análisis técnico utilizamos lo que llamamos la tendencia, es decir, hacia dónde se está moviendo. Para detectar qué tipo de tendencia tengo delante, lo más importante es fijarse en la secuencia de máximo y mínimo. Como vemos, una tendencia alcista se compone de una secuencia de máximos y mínimos al alza, y por el contrario, una tendencia bajista se compone de máximos y mínimos descendentes, es decir, a la baja. Por otro lado, tenemos la tendencia lateral, es decir, cuando la secuencia de máximo y mínimo es errática. Como vemos, tenemos máximo por debajo de ese máximo, mínimo por encima de ese mínimo, rompemos esa estructura y tenemos un máximo por encima de ese máximo, un mínimo por debajo de ese mínimo, y así sucesivamente. Como vemos, no encontramos un patrón que tenga una estructura similar a esta. Ahora bien, todas las tendencias se componen de subtendencias o tendencias de grado inferior. Como podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos una tendencia semanal alcista, donde la secuencia de máximos y mínimos son crecientes, ¿de acuerdo? Pero en un gráfico diario tendríamos la tendencia de grado inferior, es decir, la subtendencia. Esta puede ser a favor de la tendencia principal, lo cual sería muy buena oportunidad para ir aprovechando compras, y por otro lado tenemos la subtendencia en contra de la tendencia principal, como puede ser esto. A estos patrones los solemos llamar tipo correctivo, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que procurar siempre es operar a favor de la tendencia principal, por lo que en este caso estaríamos buscando oportunidades de compra ya que la tendencia principal es alcista. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se rompe una línea de tendencia? Romper una línea de tendencia no implica que se vaya a dar la vuelta al mercado. Lo que importa realmente es la estructura de máximos y mínimos. Basándonos en la gráfica anterior, aquí podemos ver una línea de tendencia que podríamos haber tirado perfectamente y que se rompe, pero no por ello provoca una vuelta en el mercado. Como vemos, la secuencia de máximos y mínimos sigue siendo al alza. Mientras no perdamos ese mínimo, no podríamos estar hablando de una vuelta en el mercado aunque se haya roto una directriz. Por lo tanto, lo único que haríamos sería repintar esa directriz. Por lo tanto, romper una línea de tendencia no implica necesariamente un cambio de tendencia. ¿Qué son los soportes y la resistencia? Un soporte se trata de una zona de precios donde la demanda supera la oferta y provoca un frenazo en la tendencia bajista de forma temporal. Y por otro lado, una resistencia se trata de una zona de precios donde la oferta supera la demanda y provoca un frenazo de la tendencia alcista de forma temporal. Como vemos, el precio lleva una línea de caída, de repente se encuentra con una zona donde la demanda supera la oferta y se frena. Aquí nuevamente la demanda vuelve a superar a la oferta y se vuelve a frenar. El precio tira. Y aquí ya mucha gente habrá probado que anteriormente comprar en esta zona le ha funcionado y ha ganado dinero y por lo tanto volverá a probarse. Así que es muy probable que vuelva a funcionar. Por lo tanto, que un soporte o resistencia sea más fuerte o más fiable dependerá de la cantidad de veces que haya sido puesto a prueba este soporte. Es decir, si yo aquí compro y gano dinero, aquí compro y gano dinero, aquí compro y gano dinero, lo más probable es que la próxima vez que caiga pruebe a comprar para ver si vuelve a subir, ¿de acuerdo? Y por otro lado, cuando el precio llega a una zona de resistencia, la oferta supera la demanda, por lo que provoca un frenazo de esa tendencia alcista. Como vemos, el patrón es bastante similar. Cuando llegamos a esa zona, el precio cae, volvemos a llegar y el precio cae, así que la próxima vez que llegue a esta zona, lo más probable es que la gente vuelva a vender. Una característica curiosa de los soportes y la resistencia es que cuando un soporte o resistencia se rompe, suele actuar de la forma opuesta, es decir, un soporte roto pasa a ser resistencia y una resistencia rota pasa a ser soporte, como vemos aquí. Una vez que se rompe, la gente que ha comprado aquí y está perdiendo dinero está deseando que vuelva a una zona neutra
para vender. Es decir, si yo aquí compro, el precio cae, estoy perdiendo dinero y vuelve y mi saldo es cero, lo más probable es que retire esa posición y por lo tanto vuelva a la presión vendedora. Por el contrario, cuando una resistencia se rompe y pasa a ser soporte, las personas que estaban vendiendo en esta zona esperan una vuelta o apoyo al soporte y aquí recompran sus acciones con la perspectiva de que vuelva a subir. Hay que tener en cuenta que los soportes y la resistencia son temporales y siempre en algún momento se acaban rompiendo al alza o a la baja. Si rompen a favor de la tendencia, lo más probable es que continúe esa dirección y por el contrario, si rebotan hacia arriba, lo más probable es que se provoque un cambio de tendencia. Ahora bien, ¿en qué plazos puedo usar el análisis técnico? El análisis técnico funciona en cualquier plazo temporal, es decir, lo puedo utilizar desde un diario hasta un semanal, hasta un 4 horas, 5 minutos, el plazo que más te guste. Por ello, lo que realmente importa será tener en cuenta la tendencia que se muestra en un plazo superior al que operamos. Como hemos visto aquí, lo importante realmente es la tendencia que hay de fondo, por lo tanto a la hora de comprar y vender es mucho más interesante basarnos en la tendencia principal. Por ejemplo, si estamos operando en un gráfico horario, pues nos basaremos en la tendencia de un diario. Un detalle que considero que hay que tener en cuenta es que a mayor plazo temporal, es decir, a nivel semanal, a nivel mensual o a nivel diario, los gráficos suelen ser más nobles y se prestan más al análisis, provocando menos errores, menos volatilidad por las noticias y por lo tanto, en mi opinión, resulta más eficaz el análisis técnico. ¿Qué os parece si analizamos un gráfico desde cero con las herramientas que hemos aprendido? Bien, en primer lugar tenemos que detectar dónde está la fuerza, a qué tendencia nos estamos enfrentando. Y para ello lo que vamos a ver es la secuencia de máximo y mínimo. Aquí la tenemos. Como veis, la tendencia de máximo y mínimos es al alza. La podemos pintar incluso si unimos los círculos, nos da una tendencia alcista. Una vez sabemos a qué tendencia nos estamos enfrentando, lo que podemos hacer es trazar una línea que una la mayor cantidad de mínimos al alza. En este caso porque se trata de una tendencia alcista. Si se tratase de una tendencia bajista, trazaríamos una línea que una la mayor cantidad de máximos a la baja. Aquí la tenemos. Como veis, se trata de una banda. Dos líneas que reúnen una zona de precio y no un precio justo, ya que a menudo el mercado no suele funcionar por puntos exactos de precio, ¿de acuerdo? Sino más bien por rangos de precio. Una vez tenemos detectada la tendencia y pintada la directriz, lo siguiente que tenemos que trazar, según hemos visto, son los soportes y la resistencia. Aquí los tenemos. Como veis, se trata de zonas donde el precio interactúa bien para ser rechazado. Aquí lo vemos como el precio rechaza, llega y rechaza, nuevamente llega y rechaza, rompe y una vez que rompe continúa la tendencia al alza, ¿de acuerdo? O bien actúa para ser soportado, llega y rechaza, ¿de acuerdo? Llega nuevamente y vuelve a rechazarse y una vez roto funciona de soporte como hemos visto anteriormente. Una resistencia rota suele funcionar como soporte y un soporte roto suele funcionar como resistencia, ¿de acuerdo? Bien, dentro de este tipo de tendencias también nos encontramos con rangos laterales, como hemos visto antes, donde la secuencia de máximos y mínimos no es tan clara. Aquí tendríamos un ejemplo y aquí tendríamos otro ejemplo. ¿De acuerdo? Como veis en verde tenemos un ejemplo de la subtendencia. Como podéis apreciar, la pérdida de una directriz no implica un cambio de tendencia, ya que de fondo, como vemos en rojo, la estructura general de máximos y mínimos continúa siendo al alza, ¿de acuerdo? De igual forma podemos ver que durante el proceso de subida observamos correcciones contra la tendencia principal, que a su ruptura representan una oportunidad de compra. Como podéis ver aquí, se trata de esas estructuras correctivas, que una vez son superadas, normalmente llevan asociada una continuación de la tendencia principal. Y por último, si analizamos el último tramo de Amazon, vemos que hemos roto toda esa resistencia. Ahí lo vemos. Rompemos, cae pero apoya en la directriz, por lo tanto este mínimo ahora es súper relevante. Y vuelve a tirar y volvemos a superar la zona de máximo, por lo tanto lo más probable para Amazon es que continúe con la subida hacia la cota de los 2.950 puntos, ¿de acuerdo? Por el contrario, si tuviésemos una corrección, representaría una oportunidad de compra ya que tendríamos de fondo la tendencia estructural al alza como hemos visto anteriormente y la secuencia de máximos y mínimos seguiría intacta. El primer mínimo a vigilar ya se trataría de esta cota de aquí, que tenemos pintada en naranja, pero que subrayo, ¿de acuerdo? Justo por debajo de los 1700, ya que como podemos ver, ha funcionado muy bien en diferentes ocasiones de soporte. Perderla podría llevarnos a la siguiente zona de soporte, ¿de acuerdo? Ahí. Esa cota de los 1400. Y perder ese mínimo ya sí que podríamos estar hablando de una corrección mucho más severa o incluso un cambio de estructura, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto la tendencia sigue siendo al alza y por lo tanto lo que tenemos que seguir buscando son oportunidades de compra.
y esas oportunidades de compra suelen ser interesantes cuando encontramos al precio apoyando en zonas de soporte o de directrices. Por poner un ejemplo de tendencia bajista podríamos observar el eurodólar. Como vemos, lo primero que tenemos que hacer es detectar la secuencia de máximos y mínimos y una vez que la detectamos trazamos nuestras bandas de tendencia. Una vez trazadas nuestras bandas de tendencia, lo próximo será detectar los soportes y resistencias más relevantes. Aquí los tenemos. Como vemos, un claro ejemplo de rango lateral es esto. En eurodólar lo vemos clarísimamente. Rompe, apoya y tira, pero al llegar a la zona de la directriz bajista lo que se produce es un rechazo. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar en estas situaciones son oportunidades de venta. Así que cuando el eurodólar se aproxima a zonas de resistencia o a zonas de la directriz, lo que tenemos que buscar son oportunidades de venta, ¿de acuerdo? Como por ejemplo sucedió aquí, que justo lo comentábamos en uno de nuestros vídeos. El precio tira con fuerza, llega a la zona de resistencia y rechaza con fuerza, buscando como objetivo más cercano esa zona de soporte, ¿de acuerdo? Entre los 1.05 y 1.03. Como conclusión y como hemos visto, se puede tener una opinión sobre la dirección de un mercado con técnicas tan sencillas como las que acabamos de aprender, ya que todas las formaciones gráficas se basan en tendencias, soporte y resistencia. Por lo tanto, con esto que hemos visto ya tenéis en vuestra mano la base del análisis gráfico. Como siempre, muchas gracias por vuestra confianza y por vuestro tiempo. Dale a me gusta si te ha sido de utilidad y suscríbete al canal para no perderte nada, y mucha suerte en la salud, en el trabajo y en las inversiones, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.